Vamos a darle la más cordial bienvenida a todos los hermanos que nos van a hacer el favor de acompañarnos al estudio de la palabra a través de las redes sociales. Ya teníamos algunas semanas que no estábamos con ustedes, pero hemos regresado los días miércoles para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Así es de que sean todos bienvenidos y vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos número 3 para que podamos tratar el tema siguiente. El tema que vamos a tratar el día de hoy es considerar a Cristo. Y en realidad es la segunda parte, ya que el día domingo comenzamos este estudio que llevamos también considerar a Cristo y aprendimos algunas cosas que vamos a mencionar hoy en forma de un resumen porque no tenemos tiempo para hacer o repasar, mejor dicho, la palabra del domingo, pero la vamos a resumir para que podamos refrescar la memoria y traer a la mente lo que aprendimos el día domingo y lo vamos a enlazar, lo vamos a juntar, vamos a seguir el mismo hilo de pensamiento que teníamos el día domingo con el estudio que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Así es de que vamos a leer Hebreos capítulo número 3, versículos del 1 al 6, y dice de esta forma: Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre toda la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y al gloriarnos en la esperanza. A forma de propuesta o la razón por la que estamos estudiando estos versículos es porque estamos convencidos que la mayoría de creyentes, estamos hablando de la iglesia en general, en la iglesia universal, en la iglesia de todo el mundo que forma parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de creyentes que no han alcanzado la madurez espiritual o que no están enamorados aún más de nuestro Señor Jesucristo es porque no piensan en Él lo suficiente. Decíamos el día domingo que hay dos razones por las que la mayoría de los creyentes piensa en el Señor Jesucristo. Y una de ellas es porque es día de servicio. Los días de servicio, desde en la tarde comenzamos a acordarnos, ahora es día del servicio, y empezamos a pensar en el Señor y me toca servir, me toca hacer esto, voy a tener que llegar temprano para hacer esto, me tengo que preparar, tengo que hacer cosas, tengo que alistarme, tengo que ir a lavar el carro, yo no sé qué cosas tenemos que hacer, pero es cuando nos acordamos del Señor los días de servicio. Por lo regular, algunas personas son los días que se acuerdan del Señor. Y la otra razón o la otra situación en la que nos recordamos mucho del Señor es cuando estamos en problemas, es cuando estamos en necesidades, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en una situación complicada. Entonces sí, traemos a la memoria el nombre del Señor y traemos nuestra mente concentrada en el Señor durante todo el día. Señor, ayúdame. Y más si la situación es apremiante, si la situación es agobiante, si la situación es urgente, cuando estamos a punto de presentarnos frente al juez, cuando está a punto de llegar una fecha límite y estamos a punto de llegar a ese momento en el que se nos termina el tiempo para hacer algo, para pagar algo, para que nos den una solución, una respuesta. Cuando se está llegando a ese punto, ese tiempo, entonces nos acordamos e invocamos el nombre del Señor mucho más. Cuando estamos en esas situaciones, traemos al Señor en la boca y en la mente durante todo el día. Pero cuando estamos bien,
cuando tenemos buen trabajo, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedades, por lo regular nos acordamos del Señor solamente los días del servicio y decíamos que esto no debe de ser así. Por lo tanto, buscamos un objetivo esta tarde y el objetivo es que lleguemos nosotros a considerar, a pensar en nuestro Señor Jesucristo para que aprendamos a hacer tres cosas. Primero, fieles. Segundo, adoradores. Y tercero, conocerlo o tener una mejor relación con Él. Ese es nuestro objetivo esta tarde. Ese es el propósito del estudio en esta tarde. Que cada uno de nosotros llegue a considerar o a pensar en el Señor Jesucristo durante la mayor parte del tiempo posible hasta que lleguemos a aprender a ser fieles a Dios, a ser adoradores de Dios constantemente, continuamente, y a que fortalezcamos y profundicemos nuestra relación con Él. Voy a resumir la predicación del día domingo en tres frases que nos tomarán 2 o 3 minutos explicarlas y que solamente nos van a servir para retomar el hilo del pensamiento del día domingo para continuar al estudio del día de hoy. La primera frase es esta frase de considerar a Cristo Jesús significa poner toda nuestra atención en Cristo y mantenerla en Él de una manera expectante. Es cuando usted se concentra en una cosa, pero se concentra en esa cosa esperando que algo suceda. Yo usaba el día domingo la ilustración de un novio en el altar. Cuando empieza a sonar la marcha nupcial, él puede estar distraído antes, él puede estar ocupado y pensando, mira qué bien quedaron los adornos, o pensando, no me gusta cómo quedaron los adornos, no me gusta cómo se ve el altar, o pensando, me encanta cómo quedó el altar adornado. Puede estar pensando en una y mil cosas, pero una vez que empieza a sonar la marcha nupcial, el novio se voltea y pone su mirada fija en la puerta principal de la iglesia o del salón o de donde se esté llevando la ceremonia. Pone su mirada fija, centra su atención, se concentra en la puerta con una actitud expectante. Está esperando que a través de esa puerta, a través de ese umbral, atraviese la que está a punto de convertirse en su esposa. Está esperando ver a su novia, está esperando ver a su amada y está poniendo toda su atención porque está a punto de verla como nunca jamás la ha visto, vestida de novia, de blanco, y está expectante, está con toda su atención. Si cuando está tocando la marcha nupcial alguien se levanta entre el público, él no va a perder su atención. Si algo sucede en la iglesia, a menos de que sea algo grave y tengan que salir corriendo, por supuesto, un fuego, una alarma, pero de otra manera, no habrá nada que le quite la atención de su novia, porque estará enfocado por completo. Bueno, esta frase de considerar a nuestro Señor Jesucristo, eso significa exactamente que debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada, poner nuestra atención y mantenerla en el Señor Jesucristo durante todo el tiempo posible y hacerlo de una forma expectante. La segunda frase de la que hablábamos el día domingo es: para llegar a pensar como Cristo, debemos antes aprender a pensar en Cristo. Lo repito, para llegar a pensar como Cristo, tenemos que pensar en Cristo. La Biblia dice claramente que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, para que nosotros lleguemos a pensar como Cristo, es necesario que tengamos nuestra mente, que tengamos nuestra atención, que tengamos nuestros ojos puestos en Cristo. Porque cuando nosotros pensamos en Cristo, entonces vamos a empezar a comprender, a conocer cómo piensa Él, vamos a empezar a desarrollar la mente de Cristo en nosotros y llegará el día en que vamos a pensar como Cristo.
La tercera frase que resume gran parte de la predicación del día domingo es: cuando logremos poner nuestra atención total en Cristo, nuestra mente se renovará y lo amaremos más de manera continua. Llegaremos a amar más al Señor de lo que lo amamos el día de hoy, pero el día de mañana aprenderemos a amarlo más y el día siguiente lo amaremos más, porque estaremos concentrados, puestos nuestros ojos en el Señor, nuestra mente llena en el Señor, y aprenderemos a amarlo más continuamente. Eso es lo que el Señor nos hablaba el día domingo y que nos conviene lo traigamos a la mente para que ahora vayamos y hablemos sobre 3 aspectos que debemos pensar acerca del Señor Jesucristo. 3 aspectos de la vida del Señor Jesucristo en los que tenemos que fijar nuestra atención, en los que tenemos que considerar. 3 aspectos de los que habla el autor de Hebreos cuando nos dice que consideremos, que pongamos nuestra atención, que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, y después mencionaremos cómo nos bendicen estos 3 aspectos. Entonces entramos de lleno a leer una vez más la primera parte de todos estos pasajes que leímos en Hebreos, capítulo número 3. Leemos una vez más el versículo número 1 y versículo número 2. Dice de esta forma: por lo tanto, hermanos, participantes del llamado celestial, considerar al sumo sacerdote y al apóstol de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. El autor nos invita, hermanos, a que consideremos, a que pensemos todo el día en la fidelidad de Cristo, pero no en la fidelidad de Cristo como Dios, porque Cristo como Dios por supuesto que es fiel, sino que la fidelidad a la que el autor nos invita a que pensemos es en la fidelidad que mostró nuestro Señor Jesucristo como hombre. Por eso dice apóstol y sumo sacerdote. Estos 2 son los oficios que el Señor Jesucristo recibió al encarnarse, al hacerse hombre, al hacerse humano de parte de Dios. Entonces, tenemos que considerar la fidelidad que nuestro Señor mostró para con Dios. Y cuando pensamos en la fidelidad de nuestro Señor, tenemos que considerar sus obras. Tenemos que pensar que el Señor Jesucristo fue fiel en todas sus obras. Y además, tenemos que pensar, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue fiel a Dios a pesar de todo lo que sufrió. Nuestro Señor Jesucristo sufrió críticas, fue criticado cruelmente, fue juzgado, fue rechazado, fue criticado. Y el Señor, a pesar de las críticas que le infundían seguramente en algún momento desánimo o temor, yo no sé si en algún momento en su humanidad el Señor llegó a sentirse mal por las críticas, pero a pesar de las críticas que no son nada agradables, el Señor se mantuvo fiel como apóstol y sumo sacerdote a Dios. El Señor Jesucristo se mantuvo fiel a pesar de la traición de alguno de sus más cercanos amigos, a pesar de la traición de algunos de sus discípulos, porque no solamente Judas traicionó al Señor Jesucristo. Usted se recordará que hubo un momento en el que el Señor Jesucristo habla de dar de comer su carne y beber su sangre, y dice que muchos de los que le seguían, tal vez no alcanzaron el sobrenombre de discípulos o de apóstoles, pero eran seguidores, eran personas que seguían al Señor Jesucristo, y dice que muchos lo dejaron. Pero a pesar de que los números le abandonaban y que la congregación, entre comillas, de nuestro Señor Jesucristo sufrió un gran bajón, esas traiciones, esos abandonos de las personas no lo desanimaron y no lo hicieron llegar al punto de ser infiel a Dios y de decir, no, Señor, si esto va a ser así, pues mira, pues entonces yo ya no quiero seguir adelante. No, a pesar de las traiciones, a pesar de las cosas que el Señor sufrió, el Señor se mantuvo fiel a Dios.
por eso es de que el autor nos invita a que pensemos en el Señor Jesucristo y dice, el cual fue fiel. En otras palabras, nos está invitando a que pensemos durante todo el día sobre la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las pruebas que Él sufrió, porque pasó pruebas. Imagínense que el mismo Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Dios probó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabe lo que es tener pruebas como las que sufrimos nosotros. El Señor se mantuvo fiel a pesar del dolor y el Señor se mantuvo fiel a pesar de las fallas de los demás. A otros le fallaron al Señor, otros le fallaron a Cristo, otros le fallaron a la iglesia, pero el Señor, a pesar de esas personas que fallaban, a pesar de que el apóstol Pedro le negó y le falló, el Señor se mantuvo fiel a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, debemos pasar tiempo del día pensando en el Señor Jesucristo y cómo se mantuvo fiel a Dios, para que entonces nosotros aprendamos. Esto nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a motivarnos, a animarnos para que podamos imitar al Señor Jesucristo, a ser fieles a Dios a pesar de cualquiera de nuestras situaciones. Si estamos teniendo pruebas, si estamos sufriendo por alguna razón, si estamos siendo criticados, si hemos sufrido traiciones, si algunas personas se han equivocado y nos han hecho daño, cualquiera que sea la situación que nos está posiblemente infundiendo desánimo, si tenemos necesidad de dinero, si estamos un poquito enfermos, si estamos en situaciones matrimoniales complicadas, a pesar de todas estas cosas, el autor nos invita a que consideremos, a que pongamos nuestra mente, a que llenemos nuestra mente de la fidelidad que nuestro Señor Jesucristo mostró para con Dios, para que nosotros seamos inspirados por Él y nos mantengamos fieles a Dios. Por eso el apóstol, o por eso el autor del libro de Hebreos nos está invitando a que consideremos la fidelidad de Dios. Esto, hermano, esto, hermana, nos debe de ayudar, nos debe de inspirar a cada uno de nosotros para mantenernos siendo fieles al Señor. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás sufriendo, mi hermano o mi hermana, el Señor Jesucristo lo entiende y lo sufrió posiblemente o seguramente. Pero a pesar de cualquier situación que haya sido, el Señor se mantuvo fiel. Y esto significa, mis hermanos, que si el Señor pudo mantenerse fiel, Él nos dará la fuerza para que nosotros nos mantengamos fieles. Así es de que no importa qué es lo que nos está haciendo sufrir, qué es la situación que tenemos encima. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni la muerte, ni la vida, ni la riqueza, ni la pobreza, ni el hambre, ni la enfermedad. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, mantengámonos fieles a Dios. Seamos fieles a su palabra, seamos fieles a Dios en congregarnos, seamos fieles a Dios en nuestras ofrendas, porque eso es lo que aprendemos del Señor Jesucristo. Pensemos todo el día, hermanos, sobre la fidelidad de Dios. La segunda cosa que debemos de considerar, o que el autor nos invita a considerar de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en los versículos número 3. Leemos una vez más y vamos a leer desde el versículo del versículo número 1, una vez más, para que el pensamiento se vaya completando. Dice: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, pensad, llenad nuestra mente, pongan su mente concentrada, pongan toda su atención en el Señor Jesucristo, que es el apóstol y sumo sacerdote, el cual ha sido fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Este se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos está invitando el autor a considerar es cuánta gloria merece nuestro Señor Jesucristo.
El autor del libro de los Hebreos nos está invitando a que llenemos nuestra mente, que pensemos en el Señor Jesucristo y que pensemos qué tan digno es de recibir toda la gloria, qué tan digno es de recibir todo el honor. Para nosotros, los mexicanos, los americanos, los centroamericanos, para todos los que no somos israelitas, para todos los que no somos judíos, nos es un poco difícil comprender la gran estima que sentían los judíos por Moisés. Porque nosotros pensamos en Moisés como un personaje histórico, pero para los judíos, ellos tenían en una alta estima a Moisés. Incluso los judíos, para referirse a la palabra de Dios, alguna parte de la ley, se referían a ella como Moisés y usaban el nombre de Moisés para referirse a la ley, a la palabra de Dios. Por lo tanto, los judíos tenían una gran estima, tenían a Moisés como uno de los hombres más dignos de honor entre sus descendientes, entre toda la nación de Israel. Entonces, cuando el autor les está diciendo que el Señor Jesucristo es merecedor o es digno de mayor gloria que Moisés, esto tiene que haber creado un gran impacto en los judíos. Eso tuvo que haberles hecho entender que no hay nadie, no hay un sistema de religión, no hay un sistema de ley, no hay un sistema establecido de ninguna denominación que sea digno de mayor honor que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en nuestras vidas tenemos algunas personas a las que tenemos en gran estima. Por ejemplo, nuestros padres. Nosotros tenemos algunas personas a las que no nos atreveríamos por ningún motivo a faltar el respeto. Tenemos personas a las que estimamos a tal punto que no nos atrevemos a fallarles en una promesa. Hoy tal vez es muy común ver a los hijos, a los niños, a los muchachos faltarle respeto a las madres, a los padres, contestarles, hacer berrinches, bueno, y todas estas cosas que nuestros hijos están acostumbrados a hacer. Pero los que hemos sido educados una generación atrás, estamos completamente seguros, hermanos, que levantarle la voz a nuestra madre o a nuestro padre era meternos en muchos problemas. No era concebible. No había uno de nosotros, por lo menos en mi casa y la gente que yo he conocido, no había la posibilidad de que alguno de nosotros le levantara la mano o la voz a nuestros padres, porque los tenemos en una gran estima. Los respetamos a tal punto que simplemente nos parece inconcebible levantarle la voz y mucho menos la mano. Tenemos a personas en nuestra vida a la que no nos atreveríamos a faltarles una promesa. Si les decimos, paso por ti a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana estamos en la puerta de su casa, porque no los queremos hacer esperar, porque lo consideramos una falta de respeto. Tenemos personas a las que nosotros amamos y estimamos tanto que no nos atrevemos a faltarles el respeto de ninguna manera. Ustedes tienen personas de este tipo en sus familias, en su vida, tienen siempre personas a las que ustedes estiman a tal punto que simplemente no les pueden faltar al respeto. Bueno, ¿cuánto más a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y acaso no es una contrariedad, hermanos, que tengamos a seres humanos a los que no nos atrevamos nosotros a faltarles al respeto, que no seamos capaces de faltarles a una promesa, pero que a nuestro Señor nosotros seamos capaces de tenerlo en poco? ¿Acaso no es una desgracia que hagamos esto en nuestras vidas? Que nosotros no podamos faltar a nuestra palabra cuando la hemos empeñado a alguien a quien estimamos, pero que sí podamos fallar a nuestra palabra que le hemos dado a Dios. ¿Acaso no consideran usted que el Señor es más digno de honor, de obediencia, de temor,
de adoración que cualquier persona en nuestras vidas. Sean nuestros padres, sean nuestros ancianos, sea quien sea, el Señor es mayor que todos ellos y merece más honor que todos los seres humanos, incluido Moisés, incluido Abraham, incluido David. Dios, el Señor Jesucristo, es más digno de honor. Y esto es lo que nos invita el autor del libro de los Hebreos a que nosotros consideremos que nuestro Señor es más digno de alabanza que cualquier persona, y que nosotros pongamos en nuestra mente y estemos pensando todo el tiempo: el Señor es digno de toda mi obediencia, el Señor es digno de todo el honor, el Señor es digno de que yo le honre, de toda mi alabanza, de toda mi adoración. Por lo tanto, no voy a faltar a congregarme porque sé que es faltarle al Señor. No voy a faltar a mi servicio porque yo sé que es forma de honrar a Dios. Y no voy a faltarle ni voy a deshonrar a Dios a pesar de cualquier situación que esté sufriendo, a pesar de cualquier situación que esté pasando, porque el Señor merece toda mi adoración. Cuando nosotros pongamos eso en nuestra mente, mis hermanos, cuando nosotros pensemos durante todo el día sobre lo que es digno el Señor de recibir de nuestra parte, nuestra vida cambiará. Nuestra conducta será diferente. Nuestra mente se renovará y lo que tal vez ahora no nos gusta, nosotros lo haremos para darle gusto al Señor. Tal vez ahora nosotros hay cosas que no nos parecen, pero cambiará nuestra forma de percibir las cosas porque entenderemos que lo hacemos para honrar a nuestro Señor. Porque ¿acaso no es digno el Señor de que le honremos en todas las cosas? ¿Acaso no es digno que el Señor, que vivamos de tal forma que le honremos en todo lo que hagamos? Entonces debemos de considerar al Señor, debemos de considerar que el Señor es más digno de todas las personas. Y la tercera cosa, la última cosa para lo que nosotros debemos de considerar, pensar en el Señor durante todo el día, según el autor del libro de Hebreos, es que debemos de considerar al Señor por quien es Él. Vamos a leer todos los 6 versículos que leímos para llegar al final del estudio de la exposición de la palabra en esta hora. Dice el versículo número 1: por lo tanto, hermanos amados, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Piensen en Cristo, que es fiel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno nuestro Señor Jesucristo, como tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Cuando usted ve una casa maravillosa, un palacio, cuando usted ve una mansión y dice: wow, mira qué preciosa casa. Bueno, si a usted le presentaran al ingeniero, al arquitecto que la diseñó, que la construyó, pues debiera de admirar más la capacidad de la persona que a la casa misma, porque debe de darle más honor al que la construye que a la construcción. Cuanto más a nuestro Dios. Debemos de darle toda la gloria a Él, porque Él es el que hace todas las cosas. Dice el versículo 5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. La casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La tercera cosa a la que el autor de los Hebreos nos invita a que consideremos es que pensemos, que consideremos a nuestro Señor Jesucristo por su persona. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Y esto es lo más especial. Esto es lo máximo. Esto es como la
cumbre de la montaña. Esto es lo máximo en lo que nosotros podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, porque cuando pensamos en el Señor como el Hijo de Dios, pensamos en el sacrificio que vino a ofrecer, pensamos en que se encarnó por nuestra salvación, pensamos todo el día que nosotros somos pequeños, pero aún así Dios se hizo carne para venir a salvarnos. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo, se vació, se vistió de hombre, se encarnó, y cuando estaba en carne se hizo humilde, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. El Dios que creó los cielos, el Dios que está sentado en su trono y que es digno de toda la adoración, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte por cada uno de nosotros. Pensar en el Hijo de Dios es pensar en su manifestación y en el propósito de la misma. Dice la Biblia que Moisés fue fiel como siervo. Pero de alguna manera se espera que los esclavos sean fieles. De alguna forma se espera que los esclavos obedezcan a su señor. A alguien que tenga un esclavo, cuando él le da una orden al esclavo, espera que el esclavo le obedezca. Cuando el esclavo obedece, pues no merece mucho reconocimiento porque es su responsabilidad. Sin embargo, los hijos a veces les es más difícil obedecer porque tienen la confianza de que son los hijos, de que no los pueden echar de la casa. Al esclavo sí se le puede echar, al esclavo sí se le podía castigar, y a los hijos se les trata diferente cuando son desobedientes. No se les puede correr de la casa, no se les puede castigar, no se les puede vender, no se les puede expulsar, como sí se podía hacer con un esclavo. Entonces Moisés, sabiendo que el esclavo tenía que ser obediente, pues fue obediente para que Dios lo aceptara, para que Dios tuviera siempre de él misericordia. Sin embargo, merece mayor honor el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya sido obediente como hijo. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 35, dice que el siervo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. A veces es más difícil obedecer como hijos que como esclavos. Entonces, es verdad, Moisés fue obediente en el Antiguo Testamento. En Éxodo se habla de la obediencia de Moisés de una forma extraordinaria. Hay capítulos que tienen hasta más de 20 expresiones de obediencia de Moisés para con Dios. Fue Moisés un hombre obediente, fue un hombre ejemplar para cada uno de nosotros, pero nuestro mayor ejemplo, el ejemplo perfecto de obediencia, ha sido nuestro Señor Jesucristo, y se hizo obediente hasta la muerte. Por eso nosotros debemos de meditar en la persona del Señor Jesucristo, y esto nos ayudará, mis hermanos, a perfeccionar nuestra adoración. Nos ayudará a mejorar en nuestra adoración, porque cuando pensemos en el Hijo, cuando llenemos nuestra mente de Cristo, no nos vamos a dar cuenta cuando nuestro corazón comience a adorar y empiece a expresar pensamientos que hay en nuestro espíritu, que aún nuestra boca no es capaz de confesar o de expresar. Pero cuando nos llenemos de Cristo, cuando llenemos nuestra mente todo el día, todos los días, de forma continua y expectante a que se manifieste a nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos infundirá de su presencia, nos dará de su aliento, nos dará de su inspiración, y nuestro espíritu comenzará a adorar de una forma nueva, fresca, y entonces nacerá de nosotros lo que se conoce como un cántico nuevo, una oración nueva, y empezaremos a perfeccionar y a profundizar en nuestra adoración. Entonces,
El autor del libro de los Hebreos nos invita a que consideremos al Señor, a que pensemos en el Señor por tres razones. Ya dijimos y entendimos que considerar a Cristo Jesús es poner nuestra mente, llenar nuestra mente, poner nuestra atención de forma perfecta, total y continua en el Señor Jesús. Y cuando pongamos nuestra atención en el Señor, el autor nos invita a que consideremos tres aspectos de la vida de nuestro Señor. Primero, que consideremos su fidelidad, que consideremos que el Señor fue fiel a Dios y no se rajó a pesar de todo lo que sufrió. Algunos de nosotros hemos tenido malas experiencias con los hermanos en Cristo. Algunos de nosotros hemos tenido malas experiencias en nuestros trabajos, en nuestra salud, hemos tenido malas experiencias en la vida. Pero a pesar de todas estas cosas, hermanos, sin importar, tenemos que ser fieles a Dios. Si Dios te ha dado un don, si Dios te ha dado un ministerio, tú no puedes decir, bueno, pues es que me falló fulano de tal, me falló fulana de tal, pasó esta situación, me desanimé, ya no quiero servir, ya no quiero ser fiel a Dios. Eso no es lo que aprendemos del Señor Jesucristo. Si queremos ser imitadores del Señor Jesucristo y Dios nos ha dado un don, nos ha dado un ministerio, nos ha dado un llamado, tenemos que ser fieles al Señor, porque así como el Señor fue fiel a pesar de todas las cosas, nosotros tenemos que ser fieles. Tenemos que pensar en eso. Llenemos nuestra mente, llenemos nuestro corazón de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y aprenderemos a ser fieles. El autor del libro de Hebreos nos invita a que consideremos, a que pensemos sobre la dignidad, sobre lo que es digno el Señor Jesucristo de recibir. Toda la gloria, todo el honor, toda la obediencia, todo nuestro respeto. Por lo tanto, cuando nosotros pongamos nuestra mente en estas cosas, hermano, cuando pensemos en que el Señor es digno de que le obedezcamos, de que le honremos, hermano, nuestra adoración se perfeccionará. Y entonces nos animaremos, seremos motivados por el Señor a través de su Espíritu Santo y nada nos hará desistir de servir y de adorar al Señor. Así como no nos atrevemos a fallarle a nuestros padres, a nuestros patrones, a las personas a las que nosotros tenemos en gran estima, pues el Señor merece mayor obediencia. Y por eso nosotros tenemos que obedecer al Señor. Y el autor del libro de los Hebreos nos invita a que consideremos a Cristo, que pensemos en la persona de Cristo y que pensemos en todo lo que Él es, en todo lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, cuando nosotros llenemos nuestra mente de Cristo, cuando pensemos en Cristo, llegará el punto en que podamos pensar como Cristo. Filipenses capítulo número 4, versículo número 8 dice que si hay algo digno de alabanza, que si hay algo perfecto, que si hay algo honrado, que si hay algo de buen nombre, que pensemos en esto. Y todas estas cosas, todas estas descripciones, las cumple solamente una persona, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Él es que tenemos que pensar. Pensar en el Señor, poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Para terminar, a manera de conclusión, quiero leerle el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículos del 1 en adelante. Dice, por lo tanto, hermanos, después de todo lo que hemos hablado, dice, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de toda mala experiencia, de todo desánimo, despojémonos de todo lo que nos estorba y despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se recuerda que le dije yo que significa considerar a Cristo? Pues aquí lo repite el autor del libro de Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y aquí el autor vuelve y repite la misma palabra, considerad.
pongan su atención, pongan sus ojos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo les animo a que consideren al autor y consumador de la fe, a que pongan sus ojos en Jesús todos los días, todo el día, no solamente los días de servicio y ciertamente no solo cuando estemos en problemas o en necesidades. Llenemos nuestra mente de Cristo para que algún día podamos pensar como Cristo. Yo le invito en el nombre de Jesús a que incline su rostro ahí en donde se encuentra, a que cierre sus ojos si le es posible y podamos levantar una oración a Dios. Padre,